¿Alguna vez te has preguntado a partir de qué factores los individuos ocupan, transforman, se apropian y dan significado a un espacio? Es una pregunta compleja. Sin embargo, como arquitectos es importante que reflexionemos acerca de las condiciones del individuo y su relación con el medio que habita, concretamente con los espacios en los que desarrolla las actividades de su vida cotidiana. El hombre por naturaleza es un ser social, que forma parte de un grupo de individuos del cual aprende y adopta usos, conductas, costumbres y modelos, por lo que constantemente participa en distintos procesos de interacción, los cuales se dan en un contexto físico y social determinado. El contexto físico puede definirse como el conjunto de elementos materiales, factores climatológicos y topográficos que dan forma a un espacio, en el cual se desarrollan gran parte de las actividades sociales y públicas de las personas. El contexto físico comprende la traza de la ciudad que determinará el posicionamiento y ubicación de los espacios urbanos y de los objetos arquitectónicos, constituyendo una estructura específica que incidirá de manera directa en la forma de ocupación, transformación y apropiación del espacio por parte de los individuos. El arquitecto Amos Rapoport señala que el contexto físico está constituido por una serie de relaciones entre sus elementos y los individuos. Dichas relaciones tienen un orden y una estructura, por lo que no son un conjunto de elementos unidos al azar, sino que facilitan y reflejan las relaciones y los intercambios entre las personas y los elementos físicos del mundo. Básicamente, los objetos y las personas están relacionados a través de una separación en y por el espacio. En este sentido, la organización y relación de los individuos dentro del contexto físico estará determinada por las actividades a desarrollar, los patrones culturales y su espacio personal. Pero, ¿qué es el espacio personal? De acuerdo al psicólogo ambiental Robert Sommer, el espacio personal es un área dotada de fronteras invisibles que circunda el cuerpo de las personas y a la cual los intrusos no deben acceder. Desde esta perspectiva podemos entender el espacio personal como un mecanismo de protección, ya que proporciona un área de seguridad que da la posibilidad de reaccionar ante situaciones de incomodidad o peligro proveniente de otros individuos. Sin embargo, el espacio personal no solo nos permite protegernos ante situaciones de incomodidad o peligro, también nos permite comunicar ciertos estados de ánimo y afectos, así como el agrado o desagrado hacia otras personas. Generalmente cuando se piensa en este concepto se hace referencia a una esfera o una burbuja. Sin embargo, en la realidad el espacio personal es altamente variable, ya que dependiendo de los factores culturales, el sexo, la edad, el estatus social y la personalidad, tendrá mayor o menor extensión en cada individuo. En el año de 1966, el antropólogo Edward T. Hall publicó el libro La Dimensión Oculta, en donde estudia las diferentes distancias que las personas mantienen cuando interactúan entre sí, denominando proxémica al estudio científico de las distancias en el hombre. Hall tomó como base los estudios realizados por el biólogo Heini Heidegger sobre la adaptación de los animales a su medio y sobre cómo estos establecían una serie de pautas espaciales con relación a los miembros de su misma especie o de otras especies. De este modo, Hall propone 4 tipos de distancias que son la distancia íntima, la distancia personal, la distancia social y la distancia pública. La distancia íntima va del contacto físico hasta los 45 centímetros, presentándose generalmente afectos importantes entre las personas. La distancia personal va de los 45 centímetros al 1,20 m. Es la distancia que normalmente se guarda entre familiares, amigos y conocidos, pero también tiene que ver con el espacio personal mínimo deseable para muchas actividades cotidianas. La distancia social va del 1,20 m a los 3,5 m. Esta distancia se utiliza para asuntos de negocios o laborales, presentando mayor formalidad y seriedad en la interacción entre personas. Finalmente, la distancia pública va de los 3,5 m en adelante. Esta distancia es la que generalmente se guarda entre un orador y su público. No obstante que Hall determina una serie de límites entre cada una de las distancias, como vimos anteriormente, el espacio entre las personas dependerá también de las características individuales y del contexto físico y social. Cada cultura tiene sus propios límites espaciales dependiendo del grado de relación social entre individuos.
Las características del espacio y su condición particular juegan un papel fundamental para la manifestación de las distancias mencionadas por Hall. Entre mayor sea la posibilidad de disponer de espacio, mayor será la distancia entre los individuos desconocidos. Esto quiere decir que para una misma actividad, en un mismo espacio, los individuos generalmente buscarán disponer de un espacio personal acorde al grado de relación con los demás y a las normas culturales preexistentes. Hasta este punto podemos identificar que la ocupación del espacio en gran medida dependerá de las relaciones que se establezcan entre los individuos a partir del contexto físico y social, así como de los patrones culturales. La psicóloga ambiental Emilia Moreno señala que mediante la acción sobre el entorno, las personas y la colectividad transforman el espacio y lo incorporan en sus procesos cognitivos y afectivos de una manera activa y actualizada, es decir, lo dotan de significado individual y social a través del proceso de interacción. A partir de la transformación se presentan modificaciones en la composición y o configuración de los elementos que integran el espacio, los cuales podrán variar su forma, dimensiones, ubicación o bien eliminar o adicionar componentes. Derivado de la ocupación y transformación del espacio, se presentan los procesos de territorialidad y apropiación. La territorialidad se puede entender como el uso y defensa de un área o espacio por parte de una persona o grupo que la considera suya. Según el psicólogo ambiental Charles Hollahan, las principales funciones de la territorialidad son organizar el espacio mediante la delimitación de áreas de acceso y control, establecer un orden social que denote un estatus y jerarquización de individuos y grupos, generar el apego y defensa hacia un territorio a través de afectos y sentimientos hacia el espacio, reducir las posibilidades de conflicto entre individuos y grupos al reconocer la pertenencia del espacio hacia otros. Cuando un territorio tiene que ser compartido por varios individuos o grupos, generalmente se establecen límites espaciales para el uso y control exclusivo de cada área. Dependiendo de la claridad de los límites del territorio, se podrá generar un ambiente de armonía entre las personas, evitando la disputa o conflictos por el espacio. En un estudio realizado por el psicólogo social Erwin Allman a varias parejas que compartieron una habitación, se dio cuenta que cuando los límites espaciales eran claros, como por ejemplo definir qué cajones o partes del closet le correspondían a cada uno, la convivencia y funcionamiento del espacio era más eficiente y con menos roces. Asociado a la territorialidad está la apropiación, la cual se refiere a la acción y sentimiento de poseer y gestionar un espacio, independientemente de su propiedad legal, ya sea por su uso habitual o por identificación con él. Desde la perspectiva del psicólogo ambiental Enric Paul, existen dos tipos de apropiación: la apropiación por acción-transformación y la apropiación por identificación simbólica. La apropiación por acción-transformación puede ser entendida como un comportamiento privativo, en el cual los individuos se adjudican algún grado de posesión sobre el espacio, incidiendo directamente sobre él al imponer ciertas pautas para su uso. Un ejemplo puede ser la apropiación de lugares para estacionarse en la calle, en la cual una persona o grupo establece una retribución económica, condición para el uso de un espacio que en esencia es público. En lo referente a la apropiación por identificación simbólica, el espacio físicamente no responde a una privación como sería el caso de la acción-transformación, sino que la apropiación se da a través de la pertenencia inmaterial y subjetiva de los habitantes, que desarrollan por medio de las vivencias cotidianas dentro del espacio, el cual es entendido como un entorno personal y colectivo de identificación y simbolismo que constituye parte de su historia, cultura y pensamientos. La apropiación por identificación simbólica en los espacios urbanos y objetos arquitectónicos es favorable, ya que permite establecer vínculos de pertenencia y significado entre los habitantes y el espacio, contribuyendo a su ocupación y mantenimiento, logrando establecer una dinámica constante a través de la interacción y construcción del tejido social, constituyendo un lugar. De acuerdo al antropólogo Marc Couchet, el lugar es un espacio fuertemente simbolizado. Es decir, es un espacio en el cual podemos leer en parte o en su totalidad la identidad de los que lo ocupan, las relaciones que mantienen y la historia que comparten. Con base en lo anterior, podemos aproximar la respuesta a la pregunta inicial, señalando que los factores a partir de los cuales los individuos ocupan, transforman, se apropian y dan significado a un espacio son el contexto físico,
el contexto social, las actividades a desarrollar, las determinantes culturales, los procesos de interacción y las características individuales de las personas.